Sí. Buenas tardes, nos encontramos con la doctora Carmen Aguirre Anaya, quien es profesora investigadora del posgrado en Historia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha sido autora de libros como El Horizonte Tecnológico de México bajo la mirada de Jesús Rivero Quijano, también Alberto Pani, Vocación de un Destino, y hoy nos explicará o hará un breve esbozo sobre su libro que tengo aquí precisamente, que se llama Trayectorias Vitales, ensayando la aplicación del método de las generaciones. Pues sin más por el momento, le dejo la palabra a la doctora y también le agradezco mucho por su participación y por estar dispuesta a hacer estas sesiones que tenemos constantemente. Muchas gracias, doctora Carmen. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues me dices que tengo que platicar un poco sobre el libro Trayectorias Vitales, ensayando la aplicación del método de las generaciones. Este libro, estaba viendo, lo editamos en el 2007, es decir, hace 15 años. Es ya una cantidad enorme de tiempo. Me puse a leer otra vez la introducción y bueno, recordé que este libro lo saqué precisamente cuando yo estaba tratando de ver qué tan factible era aplicar el método de las generaciones propuesto por José Ortega y Gasset, el filósofo español, ¿no? Nacido, por cierto, en 1882. El filósofo nos propone un método para analizar el pasado. Este método le llama el método de las generaciones. Él llega a este método a través de ciertas premisas y que en la introducción yo trato de resumir en la introducción del libro. Estas premisas serían, antes que nada, el aceptar o reconocer que el pasado no es un cúmulo de situaciones aleatorias o de situaciones o hechos llamativos o sugerentes para la imaginación, sino que el pasado tiene una estructura y que por lo tanto es posible estudiarla, estudiar esa estructura. ¿Y a qué le llama estructura? Pues es una especie de la forma que tiene el pasado en cierto momento y en cierto lugar. Y bueno, esto es lo que Huizinga llamaría la morfología, ¿no? De ese pasado. Ese pasado, tenemos que reconocer que no siempre la vida humana ha sido igual, las relaciones entre las personas no siempre son iguales y esto tiene una forma. Lo constatamos diariamente, ¿no? Cuando una persona dice, mi mundo ya es otro, mi mundo ya pasó, quiere decir que había una estructura en esa época que le daba cierta característica y por lo tanto le llamamos mundo. Creo que esa es la premisa principal de la que parte Ortega para hablar de su método de las generaciones. Yo me encontraba en esa época tratando de aplicar estas premisas, ¿no? A partir de esa que para mí es la principal, él dice, bueno, pero ¿cada cuánto cambia ese mundo? Y ese mundo cambia, pues precisamente, según Ortega, cada que cambia una generación. Pero para eso tiene que definir el autor a qué le llama generación. Y de ahí partir de esa premisa o de esa segunda premisa para determinar cada cuánto cambian las generaciones. Todo esto lo hace él en varias partes de su obra. En torno a Galileo es una de esas partes en donde él expone esta teoría, otro en el tema de nuestro tiempo, en fin, en varios lugares, pero es una teoría que él va elaborando a través de sus premisas fundamentales filosóficas, que son el hecho de que la historia estudia la vida humana, no estudia al hombre o los hechos que ocurren en la vida del hombre. Lo que estudia es la vida humana y esa vida tiene edades y tiene épocas
y dice, bueno, la vida de los hombres encuentra, digamos que su culminación, la época en que el hombre está gestionando su mundo hacia los 45 años, ¿no? Y a partir de ahí él deduce que estas vidas cambian cada 15 años. El explicar esta teoría, bueno, requiere de mucho más tiempo que el que tenemos. Y solo les quería hablar de esto para que entendieran por qué hablamos de generaciones y que estas generaciones, según Ortega, marcan esos cambios en el mundo. Creo que es algo que intuitivamente podemos aceptar. Nosotros decimos, bueno, el mundo de mis padres era otro, el mundo incluso de mis hermanos mayores, ¿no? Yo puedo recordar, por ejemplo, el 68, el famoso año del 68, como algo muy remoto. En cambio, mi hermano, que me lleva 7 años de edad, lo recuerda vívidamente, ¿no? Porque él participó en ese movimiento. Yo apenas tendría 15 años y pues lo veía como algo lejano, inentendible. A lo mejor para los jóvenes de 20 y tantos años también era un poco inentendible aquello, pero lo estaban viviendo, era su mundo, era su esperanza, su futuro, su proyección hacia lo que podría ser el México de cuando ellos fueran grandes, ¿no? Entonces, uno intuitivamente puede aceptar que cada 15 años este mundo cambie, pero la teoría de Ortega tiene un elemento más. Él dice que en un momento dado están actuando dos generaciones, no solo una. O sea, no tiene una idea mecánica del cambio, sino una idea más movida de ese cambio. Quiere decir que dos generaciones están actuando entre ellas y eso es lo que le da movimiento a la historia. Y bueno, a través de estas ideas que no, ahorita no puedo elaborar como teorías por el tiempo, partí para tratar de aplicarlos a ciertos hechos que yo había registrado, ya sea anteriormente o en la actualidad, en el momento en que escribo el libro, ¿no? Uno de ellos era tratar de poner en este tamiz de las edades los industriales que yo había estudiado cuando hice mi tesis de maestría. En mi tesis de maestría yo estudié varias generaciones de empresarios textiles en Puebla, desde la primera, la que podemos encontrar que acompañó a Esteban de Antuñano en la creación de La Constancia, por ejemplo, su famosa fábrica textil. Y fui así a lo largo del 19 estudiando varias generaciones de industriales textiles. Tomé dos y traté de aplicar esta teoría, ¿no? Para ver qué tanto realmente estaban actuando dos generaciones. El límite que tiene este trabajito que realicé como uno de los apartados de este libro es que mi visión en aquella época era desde la historia económica y por lo tanto deja fuera muchos otros elementos que podrían explicar mejor el mundo que estaban viviendo esas personas. Sin embargo, sí arroja ciertas claridades que cuando yo hice aquel estudio, cuando hice mi maestría, no me las arrojaba. Es ver esta diferencia entre dos generaciones de industriales textiles. Y bueno, a la conclusión que yo llegué en ese primer parte de mi libro fue que tenía que ver con todas las circunstancias que rodeaban el actuar de esos empresarios. Los primeros empresarios se enfrentaron en una época, fue en 1841 que se crea la Constancia. Es una época muy convulsa en México. Antuñano tuvo que luchar contra pues la intemperie cuando traía las máquinas en barcos, tuvo que luchar contra la inestabilidad política, contra la falta de recursos para invertir en su fábrica, se necesitaba mucho dinero. Tuvo
también la suerte de tener todo eso al final, pero sí fue una lucha. Se dice que 2 veces los barcos en que traían sus máquinas se hundieron y tuvo nuevamente que volverlas a encargar y nuevamente que volver a invertir. Entonces, es un tipo de empresario que es como un pionero, ¿no? Que tiene las características del pionero, que viene del comercio, otros venían de la fabricación de trigo, por ejemplo, pero que están acuñando una novedad en su mundo, ¿no? Están creando una industria que no existía en México. En cambio, la segunda generación, la que le sigue, es una generación que ya encuentra esto hecho. Y entonces necesita crear otra cosa o agregar. Quizás sea una generación menos destacada y menos estudiada por eso, ¿no? Pero sí encontró ya una situación distinta. La inestabilidad política continuaba. Sin embargo, hubo más elementos favorables. Por ejemplo, la desamortización de los bienes de la iglesia, ¿no? Y de muchas otras cosas que trajo la desamortización. Esto le permitió a este tipo de empresarios no arriesgar todo su dinero en una empresa como lo hizo Antoñano, ¿no? Estos ya tenían otras posibilidades, como por ejemplo invertir en casas habitación, como invertir en una banca que aún no existía, y eso los convirtió en lo que llamábamos los terribles agiotistas, pero que al final movían la economía, ¿no?, de la época. Y entonces el capital que ellos tenían se diversifica, cosa que no ocurre en la época de Antoñano, ¿no? Entonces se empieza a notar diferencias entre dos generaciones que se complementan, que conviven, que buscan un fin común, pero que se enfrentan a mundos distintos, porque las circunstancias que rodean esa época son diferentes. Y entonces su actuar y su formación y su visión, o lo que llamaría Ortega y Gasset, su horizonte vital es otro. Bueno, eso así continuó tratando de encontrar esta utilidad de una propuesta orteguiana de lo que debería de ser el método, ¿no?, de las generaciones aplicados al pasado y al estudio del pasado, realmente, ¿no? También, junto con una alumna mía que hizo el doctorado conmigo, hicimos un trabajito sobre dos personajes que conviven, que son de la misma generación, pero que tienen posturas muy distintas. Entonces dice uno, bueno, y entonces el método de las generaciones, que dice que las generaciones comparten un horizonte vital, ¿qué tan cierto es eso, no? Y entonces lo aplicamos a dos personajes muy interesantes, dos dramaturgos, Federico Gamboa y Flores Magón, ¿no? Ricardo y Flores. Flores Magón. Ellos dos nacieron casi en la misma época, pero tuvieron efectivamente infancias muy diferentes. Ninguna de las dos fue de personas acaudaladas, ¿eh? Si bien la familia del autor de Santa no fueron personas lejanas a las élites económicas, tampoco gozaron de muchos recursos, tuvieron una vida difícil económicamente, pero Flores Magón aún peor. Pero ambas historias tienen como que una trayectoria distinta en cuestiones ya de detalle, de personalidad, de ambiente en el que se desarrollan. Entonces, eso les provoca que enfrenten los mismos problemas desde diferentes ópticas. Sin embargo, lo que tienen en común es que están viendo el mismo horizonte vital, están viendo los mismos temas, los mismos problemas. Ambos hablan de la hacienda, del peón, del acasillamiento en las haciendas, de que ese es el problema social más importante en México. Y uno lo muestra en su novela, que después se vuelven obras de teatro, incluso de cine, como Santa, y el otro lo muestra también en una obra de teatro, y la alumna lo que hace es estudiar esas obras de teatro. Por eso tuvimos esa oportunidad de compararlas. Entonces dijimos, sí, definitivamente, son coetáneos,
y aunque tengan posturas tan distintas, al final de cuentas ven el mismo problema, están viendo la misma situación. Quiere decir que sí hay cierta realidad en lo que nos propone Ortega como teoría, ¿no? Otro tema importante fue el de Alberto Pani y cómo lo ve su generación, ¿no? También lo ve como alguien diferente, pero al mismo tiempo él es hombre de su generación. Él participa de ver a la revolución como la salida adecuada para los problemas en México, sin ser un revolucionario al estilo Zapata, Villa, pero comparten también una visión de un México que hay que cambiar, aunque el cambio para ellos sea algo diferente o tenga rutas distintas por sus propias formaciones, ¿no? Y finalmente, para ya no alargar más, el último ejercicio para mí fue muy importante porque no lo enfoqué a personas, a hombres, a vidas, sino al tema, que fue el de la técnica. Ese me pareció una forma de enfocar el tema de las generaciones de otra manera. Y fue a través de un tema que todos trataban en un momento dado, en los años 30, ¿no? Del siglo XX. Era la panacea, todo se iba a resolver a través de la técnica. Todo era técnica, además. Había técnica para pensar, casi, ¿no? Todo era técnica, todo lo reducían a la técnica y por lo tanto era la solución a todos los problemas. Y bueno, es muy lógico, es el momento en que la tecnología empieza a tomar fuerza, ¿no? En el mundo. Esto de la producción en masa, el automóvil, todos los descubrimientos que en Estados Unidos toman mucha fuerza, ¿no? Y que desarrollan al propio país y lo vuelven el país más importante económicamente del mundo, ¿no? Entonces, esta época también la vivieron en México y la vivieron personas tan disímbolas como el que crea al PAN y el que crea al PT, ¿no? Que es Lombardo Toledano y Gómez Morín, ¿no? Pero al final, para ellos, el concepto de técnica es el mismo. Y la fuerza que le dan o la importancia y el peso que le dan a la idea de la técnica es la misma, a pesar de ser personajes políticamente encontrados, totalmente opuestos, ¿no? Entonces, pues esa fue la experiencia que yo traté de plasmar en este libro, que para mí fue un ejercicio muy atractivo, muy aleccionador, y que sí se basó en trabajos que yo ya había hecho con anterioridad y que vengo haciendo, por lo que veo la fecha, desde hace mucho tiempo. Ya para mí todo es mucho tiempo. Pero bueno, es interesante. A partir de ahí yo continué con el tema de las generaciones, porque me ha sido muy útil como historiadora, me ha dado cierto piso a partir del cual construir otras teorías sobre el pasado, sobre la historia. Y esa es mi experiencia que podría transmitirles de este libro. Pues muchas gracias, doctora. Le agradecemos en demasía sus palabras. Creo que es importante. Yo, después de terminar de revisar su libro, me llamó también la atención esta posibilidad de horizontes vitales que se pueden encontrar en contraposición, dado generaciones posteriores o anteriores, pero también me parece que el segundo apartado, el tercer apartado y el cuarto, ¿no? Desde el concepto de la técnica, digamos, develan la complejidad interna de ese horizonte vital y creo que es imprescindible. Creo que lo que menciona sobre Federico Gamboa o también Flores Magón, la posibilidad de el tratamiento de un horizonte vital específico desde el posicionamiento conceptual es abordado desde prismas diferentes, pero digamos el punto de encuentro digamos, es el mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que demarca, eso es lo que retrae a toda esa generación. Y eso es también interesante, ¿no? Yo podría pensar en mi generación, que a pesar de que puedo tener postulados diferentes
a ciertos grupos de mi generación, pero digamos el punto de encuentro es ese, ¿no? El que me retrae a esa pugna, ¿no? Pero el que a otro grupo lo cuestiona, ¿no? Y tenemos ese mismo horizonte vital en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que es en demasía importante replantear y retraer la postura de Ortega y Gasset al quehacer filosófico y también histórico y ver cómo entrambos permiten la densificación y la comprensión de procesos históricos muy específicos y que podrían también, en ese sentido, pues dar la pauta para plantear problemas conceptuales muy particulares, como es el caso del cuarto capítulo, ¿no? Del de la técnica, ¿no? Ya no es precisamente la forma operacional de las generaciones, sino más bien ese concepto que retrae la operación de esas generaciones en cuanto, pues, la forma en que se distienden en su tiempo, ¿no? Y la forma en que se van acoplando y desarrollando en su propia realidad, ¿no? Entonces, creo que yo me quedaré con eso, doctora. No sé si quiera finalizar con una breve reflexión o finalizamos aquí. Bueno, lo único que yo quisiera, hay un concepto que después de leer varias veces y algunos trabajos de Ortega, me aclaró aún más esta idea de Ortega y que no me lo da Ortega, sino me lo da Huizinga. Y es este concepto de la forma que adquiere el pasado en ciertos momentos. Creo que si vamos a hacer historia, ya sea de un concepto, ya sea de un hombre, ya sea de un hecho, siempre tendremos que tener como fondo esa forma de vida en la que está ahí situado el hecho, el hombre o el concepto. Perfecto, pues muchas gracias, estimada doctora Carmen. Le agradezco en demasía por sus palabras y pues le pido una disculpa por tantas molestias para tener esta No, reunión. no, es un placer siempre platicar sobre estos temas y más contigo. Muchas gracias, doctora.